Miss Margaret, ¿qué está haciendo aquí? Me cansé de tantas evasivas tuyas y decidí venir a buscarte. Usted no puede estar aquí. Vamos nosotros. Yo de aquí no me muevo. Y menos ahora que vivo en esta casa. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que vive en esta casa? ¿Se volvió loca? Ya quisieras tú, Rosita, pero no. Estoy más cuerda que nunca. No me diga, Rosita. Acuérdese que aquí soy Eva. ¿Por qué no me dijo que iba a venir? ¿Por qué no me llamó al número que le di? Pero si te he llamado varias veces. Eres tú la que no me contestas, pero pasa, no te quedes en la puerta. Claro que no he recibido ni una sola llamada. Ah, no. Ay, no tengo batería. Ups, la tecnología. Bueno, le dije que todavía no era el momento para venir. ¿Tengo que encontrar un pretexto para traerla a vivir aquí? No, ya no hace falta, Evita. Yo misma encontré la manera de meterme en esta casa. Ya no tienes que preocuparte por eso. Ay, por favor, lárguese de aquí ya. Yo no me muevo de aquí. ¿No entendiste, querida? La que me invitó a quedarme en esta casa fue la abuelita de Eva, Rosaura Sotomayor. Sí, tiene mucha fiebre, está muy caliente. Sí, esta criatura está mal. ¿Y su mamá dónde está? No, todavía no llega de la oficina. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Ha tenido fiebre otras veces? No, nunca. Es la primera vez desde que llegó a esta casa. Hay que tomarle la temperatura. Sí. Sí, si no se le baja, lo vamos a tener que llevar a un hospital o a un médico. Sí, me parece buena idea. Pero hay que bajarle la fiebre a como dé lugar. ¿Sabe qué funciona? Compresas húmedas. Eso puede ser. O un baño de agua tibia. Hay que refrescarlo para que no se ponga peor. ¡Chole! Ay. ¡Ay! ¡Ya lo encontré! ¡Val! ¡Valeria! ¡Martín! ¡Mi amor! ¡Valeria! ¡Grupo, ya vamos! ¿Qué pasa, loco? No veo a nadie. Creo que estamos perdidos. Pero solo tardamos 3 segundos. Tienen que estar cerca. Levántate, vamos a buscar por acá, ¿sí? Ok. A ver, ven. ¿Estás bien? Sí, más o menos. A ver. Buenas tardes. ¿Podría hablar con Lucía Altamirano? No, ella no se encuentra. ¿Quién habla? Raquel Altamirano, la mamá de Lucía. Ah, mucho gusto, Raquel. Yo soy Susana, la mamá de Valeria. Hola, Susana. Disculpa la molestia, pero es que estaba hablando al celular de Lucía y no me puedo comunicar con ella. ¿Me podrías comunicar con ella, por favor? Pero, ¿cómo? No entiendo. ¿Lucía no está? Ella se fue con Valeria al paseo de la facultad. Gracias. Espera, Martín. ¿Ves algo? No, nada. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Escuchaste algo? No, nada. Bueno, tienen que estar cerca, no nos pueden dejar. Es que si no hubieras estado pegada a tu maldito celular, no habría pasado nada de esto. ¿Cómo? ¿Me estás echando la culpa a mí? No te estoy echando la culpa de nada, Lu. Simplemente que si no estuvieras pegada todo el maldito bendito día, ese maldito aparato, no hubiera pasado nada de esto. Nunca me la paso pegada todo el maldito bendito día a ningún aparato. ¿Y sabes qué? Que si tú crees que es mi culpa, pues bien. Pues bien. Pues excelente, ahora yo encuentro el camino. Ándale, pues vete. Ve. Pues me voy. Ve. Me estoy yendo. Oye, Lu, ¿Qué? ya habíamos pasado por este árbol. Lu, y ya nos habíamos ido por allá. ¡Lu! No puedo estar hablando en serio. ¿Cómo que Rosaura la invitó a vivir en esta casa? ¡Ay, sí! ¿No te parece maravilloso? Yo como invitada de honor en la mansión Sotomayor. ¿Y tú no tuviste que mover ni un solo dedo? ¿Y qué fue lo que hizo para que Rosaura cometiera esa locura? Porque según sé, ella la detesta. Ay, ¿por qué siempre tienes que pensar mal de mí y menospreciarme? Yo tengo mis mañitas para conseguir lo que quiero. Sí, eso ya lo sé. Acuérdese que usted se quedó con algo que me pertenece. Pero como ya logró lo que quería, me imagino que me lo va a devolver, ¿no? Ay, no, ni lo sueñes, princesa. Ese diamante era parte del trato para que yo mantuviera mi silencio. A ti no te conviene que la gente descubra tu verdadera identidad. ¿O sí? No.
Mire, yo no sé cómo logró instalarse en esta casa, pero si usted llega a abrir la bocota y dice una sola palabra, yo le juro que... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, qué sorpresa. Vine a ver a tu abuela. Parece que no se ha sentido bien últimamente. ¿Y qué le pasa? Realmente no lo sé. Leticia me llamó. Yo me imagino que es la tensión. Últimamente ha tenido demasiadas cosas. Ya, chiquito, ya. Bueno, menos mal le bajó la fiebre. ¿Y la mamá dónde está? Pues ya no debe de tardar en llegar la señorita. Eva no me contesta. No está en la oficina y el celular lo tiene apagado. No entiendo. Bueno, si no aparece, lo vamos a tener que llevar al hospital o a un médico. Vete. Voy por un termómetro a la recámara de Eva. Sí. O si quieren, yo puedo ir por más agüita para más compresas. No, Chole, no te preocupes, así está bien. Vamos a ver qué pasa. Ya le bajó un poquito. Ay, joven, hasta parece su bebé así suyo de él. Parece su papacito, porque mírelo, ya está más tranquilito. ¿Qué cosas dices, Chole? Ay, pues, ¿qué tiene, joven? Es que mire, nomás lo agarra y lo tiene así entre sus brazos y está mucho más quietecito el chilpayate. ¿Qué haces con mi hijo? Qué bueno que llegaste. Hija, qué bueno que estás aquí. El niño tiene mucha fiebre. Ay, mi amor. Sí, no está bien. ¿Tienes? No, pero pues ya el joven se dio cuenta y me mandó a traerle compresitas con agua. Si me lo permiten, puedo revisarlo. Sí, por favor. Fue buena idea lo de las compresas, ¿eh? Sí. A ver, vamos a ver a Chaparrito. ¿Le puedes ir descubriendo? Sí, Su claro. pechito, por favor. ¿Son todos los planos del edificio? Sí, señor. Son los planos de los talleres, las oficinas y los depósitos. Está bien. Gracias. Retírate y cierra la puerta. Estás pidiendo que incendie la fábrica. No toda. Solo la parte donde están los modelos que se van a presentar. Esto es muy delicado. No sé cómo hacerlo. Pero este es el área de los talleres. No puede ser. Tiene que ser el depósito. ¿Cómo me tiene esto? No tengo alternativa. Tengo que provocar ese incendio. Incendiar Venus. Eso es algo mucho más serio que comprar los secretos de la competencia. Licenciado, no será más que un accidente. Y no tenemos alternativa. No hay tiempo de jugarle como hicimos con la otra colección. ¿Y el hombre está dispuesto? Está obligado. Sabe que puedo hundirlo muy fácilmente. No sé si sea lo mejor. Jefe, usted siempre dijo que no hay que tener escrúpulos en los negocios. No, y lo sostengo. Pero una cosa son los escrúpulos y otra cosa es un incendio. No quiero que Aqua ni nadie de aquí sea relacionado con eso. No hay forma. Mi contacto va a provocar el incendio en Venus. Y aún si abriera la boca, no hay modo de que prueben nada en contra nuestra. ¿Estás seguro? Confía en mí. Ya lo hice la última vez y se perdió la operación. Pues sí, pero recuperé el dinero. Eso era lo más importante, ¿no? Muy bien. Pues si no hay otro camino, haremos una barbacoa descomunal. Es prioritario que Venus no pueda cumplir con el pago. De esa manera puedo tomar posesión de la empresa en poco tiempo. Esta es otra de las áreas que tenemos para los ensayos y para las pruebas de los modelos de la nueva colección. Oye, perdóname la pregunta, pero ¿y tu compañero? No se preocupe, señorita. Yo soy el especialista en el área de material gráfico. Ok. ¿Podemos empezar? Claro. Mira, citamos a 4 modelos para mostrar la versatilidad de la nueva colección y la capacidad de adaptación que tienen nuestras telas a cualquier piel. Necesitamos imágenes impactantes para los pósters, ¿sí? Pierda usted cuidado. Va a quedar muy, muy contenta. Bueno, pues cuando usted quiera. Muchachas, a cambiarse para la sesión de fotos. Retóquense el maquillaje y háganse todo lo que se tengan que hacer. Ya vamos a empezar, ¿sí? Pero antes les quiero decir algo.
este no es cualquier lanzamiento. Este es el evento más importante del año para Venus. Ahora sí, a cambiarse, por favor, y con todos los ánimos. ¿Pero cómo está? ¿Qué es lo que tiene? Lamento decirlo, pero no lo veo nada bien. ¿Pero por qué es la fiebre? La fiebre es solamente un síntoma. Tenemos que investigar por qué. Pero no le pueden dar algo para que se le baje. Si quiere, puedo ir por más agüita para las compresas. No, ya no hay tiempo para eso, tenemos que internar. ¿Qué? Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.